La brisa fresca de la tarde de otoño hizo que las hojas bailaran a nuestro alrededor mientras mis amigos y yo nos acercábamos a la bolera abandonada. La luna llena iluminaba el camino y la emoción flotaba en el aire como una niebla. Jaque estaba al frente, con una amplia sonrisa en su rostro, ya contando chistes sobre cómo esta sería la mejor noche de nuestras vidas. A ver quién es mejor jugando a los bolos, aunque el lugar se esté cayendo a pedazos, bromeó, dándole una palmada en la espalda a Mac, quien se rió y puso los ojos en blanco. Sarah, siempre la más sensible del grupo, hizo una mueca. Ustedes saben que este lugar tiene reputación, ¿verdad? Nadie entra aquí por la noche y se va sin sentir un escalofrío. Ella me miró con una expresión que mezclaba miedo y curiosidad. ¿No tienes miedo, verdad, Emily? Claro que no. Exageré, tratando de ocultar un ligero temblor en mi voz. La verdad es que estaba nervioso, pero no quería ceder. La bolera, con su fachada desgastada y sus ventanas rotas, parecía el escenario perfecto para una noche de historias de terror. Nada más entrar nos invadió un olor a moho y a madera podrida. El lugar estaba cubierto de polvo, cada paso que dábamos levantaba pequeñas nubes que bailaban en el aire. La bolera estaba ahí, como un fantasma del pasado, con bolos amarillentos y marcas de puntos que, sin embargo, no parecían haber sido tocados en mucho tiempo. Las luces parpadeaban de forma extraña, como si el lugar intentara recordar tiempos más felices. Vaya, esto es incluso peor de lo que imaginaba, dijo Tom, mirando a su alrededor con una sonrisa nerviosa. Es como un museo de los horrores. Se acercó a una bola de bolos rota que estaba tirada en el suelo y la recogió. Mira esto. Parece que alguien realmente no quería jugar aquí. Déjalo ir, Tom, dijo Sarah, sosteniendo su brazo. Simplemente hagamos lo que vinimos a hacer. Juguemos un rato y luego vámonos. No necesitamos quedarnos aquí más tiempo del necesario. Jaque ya se había dirigido hacia la pista y comenzó a arreglar los bolos, como si se estuviera preparando para una competencia. Vamos chicos. ¿Quién será el primero en jugar? Estaba tan emocionado que pareció olvidar por completo el sombrío entorno. Max se unió a él y pronto estábamos todos en la pista de baile, riendo y tratando de ignorar las sombras que bailaban a nuestro alrededor. Sin embargo, la atmósfera fue cambiando lentamente y una sensación extraña comenzó a envolvernos. Era como si los bolos tuvieran vida propia y nos observaran mientras jugábamos. Mientras disponíamos las bolas, Sarah se alejó un poco, atraída por algo que estaba sobre una mesa polvorienta a un lado. Oye, ven aquí. Mira esto. La curiosidad nos hizo abandonar la pista y acercarnos a ella. Lo que encontramos fue una vieja ficha de bolos, cubierta de polvo y manchas que parecían manchas de sangre seca, aunque la iluminación no ayudó a aclararlo. Los nombres grabados en el gráfico eran apenas legibles, pero pude distinguir 5 de ellos: Mako, Sarah, Tom, Jake y Emily. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que nuestros nombres estaban allí, pero lo que realmente me inquietó fue que esos nombres pertenecían a personas que desaparecieron misteriosamente en los años 80, según leyendas que circulaban en la ciudad. Eso no es normal, dijo Mac, mirando el gráfico con una expresión incómoda. ¿Qué está haciendo esta ficha aquí? ¿Es una broma de mal gusto? No lo sé, pero eso da un poco de miedo, respondí, tratando de mantener la calma. Deberíamos volver a jugar. Tom, que estaba examinando el expediente más de cerca, frunció el ceño. Chicos, esto es serio. Estos nombres. ¿Qué pasó con estas personas? Según lo que escuché, desaparecieron sin dejar rastro. Esto es realmente extraño. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Jake, con una sonrisa nerviosa que comenzaba a desvanecerse. Es solo un disco viejo. No dejemos que esto arruine nuestra noche, ¿de acuerdo? No os dejéis llevar por estas historias, intentó Sarah calmar al grupo, pero le temblaba la voz. Centrémonos en el juego. Pero la verdad es que la diversión se acabó con la ficha de bolos. Los bolos, que alguna vez me habían parecido un lugar divertido para jugar y reír, ahora tenían un peso oscuro, como si los ecos de las risas de otras personas todavía estuvieran allí, mirándonos.
El ambiente pesado y oscuro comenzó a envolvernos y sentí que algo andaba mal. Juguemos pronto, dijo Tom, tratando de cambiar el estado de ánimo. ¿Quién va primero? Jake cogió una pelota y se colocó en la pista. Te mostraré cómo se hace. Lanzó la pelota con todas sus fuerzas, pero se fue desviado, impactando solo en uno de los bolos. ¡Ah, maldita sea! Él se rió, pero noté que su risa sonaba un poco nerviosa. Mientras todos aplaudían, no pude evitar mirar la hoja de bolos, pensando en las vidas que se perdieron, los secretos enterrados. Era como si el lugar estuviera vivo y podía sentir la tensión creciendo con cada segundo que pasaba. Hola chicos, ¿alguien se acordó de traer algo de comer? Preguntó Mike, tratando de desviar la conversación. Porque tengo hambre. Tú y tu comida se preocupan, respondí, forzando una sonrisa. Centrémonos en jugar. Pero incluso cuando intentábamos volver a la normalidad, la sensación de malestar persistía en el aire. No fue solo el récord de bolos lo que nos inquietó, era la sensación de que nos estaban observando. Algo profundo en mi subconsciente susurró que no deberíamos estar allí, que aquellos que desaparecieron en el pasado todavía estaban presentes de alguna manera y que sus historias aún no habían terminado. Y así, en la luz tenue y parpadeante de la bolera abandonada, nos reunimos una vez más alrededor de la bolera, riendo y jugando, mientras algo oscuro y desconocido comenzaba a despertar en las sombras, a punto de revelar secretos que nunca debimos haber desenterrado. El aire estaba denso cuando decidimos comenzar el juego. La atmósfera que antes era ligera y llena de risas empezó a transformarse en algo más denso, casi palpable. Las paredes de la antigua bolera parecían cerrarse sobre nosotros, y el sonido de nuestra risa resonaba extrañamente, como si estuviera siendo absorbido por algo que no podíamos ver. Miré a mis amigos, tratando de encontrar consuelo en los rostros sonrientes de Jake, Sarah, Mac, Emily y Tom, pero la inquietud comenzó a invadirme. Antes de continuar, nos gustaría pedirte un favor. Si estás disfrutando de este video y quieres ver más contenido como este, no olvides hacer clic en el botón de suscripción y activar la campana. De esta manera no te perderás ninguna actualización nuestra. Su apoyo nos ayuda a ofrecerle el mejor contenido posible. Vamos, ¿quién va primero? Preguntó Jake, tratando de mantener el espíritu juguetón. Cogió una gastada bola de boliche azul y se dirigió a la pista. Apuesto a que soy el mejor aquí. Tienes que estar bromeando, Jake. Ni siquiera puedes golpear una caja de cartón, respondió Mac, riéndose mientras recogía su propia pelota, de un rojo vibrante que parecía brillar en la penumbra. Déjame mostrarte cómo se hace. Con un movimiento exagerado, Mac lanzó la pelota, la cual se deslizó por la pista, pero en lugar de ir en línea recta, se desvió hacia la derecha y golpeó la pared, haciendo un ruido seco. Todos nos reímos, pero la risa rápidamente murió en nuestras gargantas. Miré a mi alrededor y sentí un escalofrío. El polvo bailaba en los rayos de luz y las sombras parecían moverse de manera extraña, como si estuvieran vivas. A medida que avanzaba la ronda, la ficha de bolos que encontramos sobre la mesa parecía estar mirándonos. ¿Cuáles eran esos nombres? ¿Qué pasó con esa gente? Con cada jugada, la sensación de malestar aumentaba. Recordé las historias que escuchamos en la ciudad, sobre el espíritu vengativo que rondaba el lugar. Era solo una leyenda, pensé, pero aún así, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Recuerdas la historia de ese espíritu que dicen que ronda esta bolera? Preguntó Sarah, su voz apenas era más que un susurro. Ella siempre fue más sensible a estas cosas. Pude ver que estaba empezando a ponerse nerviosa. Oh, no me digas que crees eso, se quejó Mac, poniendo los ojos en blanco. Son solo historias para asustar a los niños. Este lugar no es más que una vieja y polvorienta bolera. Pero ¿y si es verdad? Emily intervino, con la mirada fija en el gráfico que había sobre la mesa. Esas personas realmente se han ido. ¿Qué pasa si sus espíritus todavía están aquí? Basta, Divirtámonos, no comencemos con esas historias de terror, dijo Jake, tratando de desviar la conversación. Pero la tensión iba creciendo y podía sentirla. El clima luminoso que teníamos antes parecía haberse evaporado.
Mientras me preparaba para mi turno, Mac hizo una broma, sosteniendo una bola de bolos rota y diciendo, mira, esa es mi arma secreta. Y, en un impulso, la arrojó contra la pared. El impacto fue tan fuerte que la pelota se rompió en varios pedazos y un escalofrío recorrió el suelo bajo nuestros pies. El sonido reverberó, haciendo que todos nos detuviéramos. La risa murió en nuestros labios. ¿Estás loco?, grité, una mezcla de preocupación e ira. El suelo pareció vibrar debajo de nosotros y la luz de arriba comenzó a parpadear salvajemente. ¿Qué hiciste? Era solo una broma, respondió Mac, pero su voz tenía un tono nervioso. Miró a su alrededor, al igual que nosotros, y la realidad del lugar comenzó a manifestarse de maneras que no podíamos ignorar. Las sombras en las paredes parecieron intensificarse y un sutil susurro cortó el aire, como si un viento frío nos hubiera pasado de largo. Vamos, muchachos, esto no es gracioso, dijo Tom, tratando de reír, pero había seriedad en sus ojos. Creo que deberíamos salir de aquí. No dejemos que esto nos asuste, dijo Jake, pero su voz sonó más como una afirmación que como una certeza. Sigamos jugando, esto pasará. No lo sé, murmuró Emily, con voz temblorosa. Siento que no estamos solos. Oh, por favor, dijo Mac, aparentemente indiferente. El hecho de que una pelota se rompa no significa que nos estén persiguiendo. Pero a medida que continuábamos jugando, el ambiente se volvió más opresivo. Las luces parpadeaban a un ritmo irregular, como respondiendo a nuestro creciente malestar. Volví a mirar la hoja de bolos, y la sensación de que esas 5 almas nos estuvieran observando me hizo sentir mariposas en el estómago. ¿Has oído la leyenda completa?, preguntó Sarah, su voz apenas era más que un susurro. Dicen que los 5 desaparecidos intentaban divertirse, como nosotros. Y que cuando alguien rompe una bola de boliche, sus ánimos se enojan. Ah, eso es solo una historia, insistió Mac, pero ya no había la misma confianza en su tono. La tensión era tangible y ya no podía ignorarla. Hagamos esto de nuevo, ¿qué te parece? ¿Una ronda más? Yo, no lo sé, dije, vacilando. Siento que algo no está bien. ¿Tienes miedo? Mike bromeó, pero no había humor en sus palabras. El brillo en sus ojos se había atenuado y me di cuenta de que él también estaba empezando a sentirse incómodo. No es miedo, es solo un sentimiento extraño, respondí, tratando de mantener la calma. Pero la verdad era que tenía miedo. La energía en el aire estaba cambiando y algo dentro de mí nos gritaba que nos fuéramos. Vamos, lanzad la pelota, no podéis dejar que ese sentimiento gane, insistió Jake, intentando reavivar el ánimo del grupo. Cogí la pelota, todavía un poco indeciso, y me dirigí hacia la pista. Todos los ojos estaban puestos en mí y, en un momento de valentía, lancé la pelota. Rodó, pero en lugar de dirigirse hacia las clavijas, se detuvo abruptamente a mitad del camino, como si una fuerza invisible la hubiera retenido. Esto no es normal, dijo Emily, con la mirada ahora llena de preocupación. Tenemos que salir de aquí. Al escuchar sus palabras, una ola de pánico se extendió entre nosotros. Las luces empezaron a parpadear aún más y el sonido de los susurros se intensificó a nuestro alrededor, como si la propia bolera se estuviera manifestando. El suelo bajo nuestros pies comenzó a temblar levemente y me pregunté si era solo mi mente jugando una mala pasada. Vamos, es solo un lugar antiguo, dijo Jake, pero su voz era temblorosa. Estoy empezando a tener frío. Será mejor que nos vayamos, dije, tratando de mantener la calma. Ahora. Pero antes de que pudiéramos movernos, un fuerte golpe resonó en la bolera y las luces se apagaron por completo, sumergiéndonos en una oscuridad total. El silencio fue ensordecedor y por un breve momento, todo lo que pude escuchar fue mi corazón latiendo salvajemente en mi pecho. Un sentimiento de desesperación comenzó a invadirme y supe que algo andaba muy mal. El ambiente en la bolera abandonada ya era tenso incluso antes del incidente de la bola rota. Después de que Mac hizo ese desafortunado chiste y la pelota se hizo añicos, las luces comenzaron a parpadear, como respondiendo a nuestra ansiedad. La oscuridad que nos rodeaba pareció cobrar vida y no podía evitar la sensación de que nos estaban observando.
Los susurros que resonaban eran casi imperceptibles, pero estaban ahí, como un eco lejano de voces que no pertenecían a este mundo. ¿Escucharon eso?, preguntó Emily, con la voz temblorosa. Tenía los ojos muy abiertos por el miedo y pude ver que estaba luchando contra una ola de pánico. Recordé que ella siempre fue más sensible a este tipo de cosas. Fue la misma chica que, una noche de Halloween, se negó a entrar a una casa embrujada, alegando que podía sentir almas perdidas. «Es solo el viento», dijo Jake, tratando de sonar confiado, pero su voz traicionó un ligero temblor. Siempre fue el más atrevido del grupo, pero sabía que por dentro también se retorcía de miedo. «Centrémonos en el juego. Estamos aquí para divertirnos, ¿verdad?» «¿Divertido?». Sara intervino con expresión de disgusto. ¿De verdad crees que esto es divertido? Mira a tu alrededor. Este lugar es una pesadilla. Necesitamos salir de aquí. No. Juguemos un poco más. Veamos quién es el mejor jugador, solo para darle vida a las cosas, insistió Mac, como si fuera un desafío para él. Siempre tuvo la necesidad de demostrar que era valiente, pero en ese momento, su valentía parecía solo una fachada. Emily me miró y pude ver que me estaba rogando en silencio que la apoyara. «Jake, por favor. No quiero quedarme aquí más tiempo del necesario. Hagamos esto entonces. Un juego rápido. Luego, quién sabe, nos vamos al restaurante de la esquina. ¿Qué te parece?». Intenté intervenir buscando un término medio. No quería que esta tensión aumentara más de lo que ya estaba. «Entonces un partido rápido», estuvo de acuerdo Jake de mala gana. «Pero solo si prometes no quejarte después». Mientras nos preparábamos para jugar, no podía ignorar la creciente sensación de que algo andaba mal. Las luces continuaron parpadeando y los susurros se hicieron más distintos, como si se estuvieran acercando. El aire estaba cargado de una extraña electricidad y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Esta bolera es bastante rara», comentó Mac, mirando las marcas en el suelo. «¿Quién diría que jugar a los bolos podría dar tanto miedo? Si no dejas de jugar con esto, terminarás atrayendo algo que no puedes manejar», dije, tratando de mantener mi tono ligero pero fallando miserablemente. La verdad es que empezaba a sentir que había algo mucho más serio en juego. «Mira, si estás tan preocupada, ¿por qué no vas a la puerta y ves si todavía está abierta? Podemos salir en cualquier momento, ¿vale?», sugirió Jake, pero había una pizca de sarcasmo en su voz. «No voy a hacer eso. Eso es lo último que quiero hacer en este momento», dijo Emily, cruzándose de brazos, ya en un estado nervioso. Y así empezamos a jugar. Cogí el balón, respiré hondo y jugué. El primer balón fue un strike, lo que me dio una inyección de confianza. Pero a medida que cada uno de nosotros jugábamos, el ambiente parecía volverse más opresivo. Las luces parpadearon con más frecuencia y los susurros comenzaron a convertirse en risas extrañas, como si a algo le divirtiera nuestra situación. «Esto es una locura», comentó Sarah, mirando a su alrededor, como si esperara que algo o alguien emergiera de la oscuridad. «¿Alguien más está escuchando esto? Son solo los ecos de este lugar». «Es una bolera abandonada, no una casa embrujada», respondió Mac, pero su voz era más tensa que antes. «Sigamos jugando». La tensión entre nosotros aumentó con cada ronda. Tom estaba más callado que de costumbre y me di cuenta de que solo estaba observando, como si estuviera perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, después de algunas jugadas, se volvió hacia nosotros con expresión sombría. «Necesito decirte algo», comenzó, en voz baja, casi un susurro. El ambiente pareció volverse silencioso a su alrededor, y todos nos volvimos hacia él, curiosos y aprensivos. «¿Recuerdas la tarjeta de bolos que encontramos?», preguntó Tom, mirándonos a cada uno de nosotros. «Conozco uno de los nombres que estaba allí. En realidad, yo conocía a esta persona». Un pesado silencio flotaba en el aire y pude sentir que mi corazón se aceleraba. «¿De qué estás hablando?», pregunté, tratando de comprender la gravedad de la situación. «Era mi hermana. Ella desapareció aquí hace años», confesó Tom,
y la revelación cayó sobre nosotros como un peso insoportable. Nunca te dije. Yo no quería que lo supieran. Siempre lo busqué, pero nunca pude encontrarlo. Una mirada de sorpresa se apoderó de cada uno de nosotros. Tom, ¿por qué no nos dijiste esto antes?, preguntó Sarah, con incredulidad evidente en su voz. Porque no quería sacar el tema. Estaba tratando de olvidar, pero ahora siento que todos estamos en peligro, respondió Tom. La desesperación en sus ojos reflejaba lo que todos estábamos sintiendo. No puedes pensar que esto tenga algo que ver con lo que está pasando aquí, dijo Jake, tratando de mantener la calma. Pero su voz tembló, revelando lo que realmente sentía. Pero siento eso. Hay una presencia aquí, y no sé cómo, pero está conectada conmigo, dijo Tom, alzando la voz con la intensidad de la emoción. Amelie estaba en shock y pude ver que le temblaban las manos. Creo que deberíamos irnos ahora. No podemos quedarnos aquí más, dijo, su voz casi un grito. No, tenemos que entender esto. Necesitamos saber qué está pasando antes de decidir algo, insistió Jake, pero sus palabras sonaron más como un intento de convencerse a sí mismo que a nosotros. Estas luces, estos susurros, todo, es como si el pasado regresara para perseguirnos, dijo Mac, mirando a su alrededor con expresión de horror. Tom miró hacia la bolera, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos ver. Creo que, de alguna manera, están intentando comunicarse. Necesitamos escucharlos. El miedo que sentíamos se transformó en una mezcla de curiosidad y desesperación. La revelación de Tom cambió todo. Esta fue más que una simple noche de diversión, era una lucha contra un pasado que había sido enterrado y que ahora volvía para enfrentarnos. ¿Pero a qué precio? La tensión en el aire era palpable. Las luces seguían parpadeando, pero ahora con una intensidad diferente, casi como si respondieran a cada movimiento y cada respiración de nuestro grupo. Me sentí como en una película de terror, donde el peligro acechaba en cada esquina y lo único que podía hacer era esperar. Pero lo que realmente temía era lo que estaba pasando con nuestros sentimientos, con lo que cada uno de nosotros guardaba en su interior, enterrado bajo capas de risas e historias compartidas. Jake, ¿estás escuchando esto?, preguntó Amelie, con la mirada fija en dirección a una de las mesas de bolos. Seguí su mirada, pero no pude ver nada más que sombras bailando en las paredes. El sonido que mencionó fue un susurro, casi como si alguien estuviera tratando de contarnos un secreto, pero el mensaje estaba distorsionado e ininteligible. Es solo el viento, dije, tratando de sonar confiado. Pero en el fondo sabía que no era solo el viento. Algo andaba mal. Y cuando Mac, con su habitual bravuconería, decidió soltar una risa sarcástica, me di cuenta de que estaba tratando de ocultar su propio miedo. Si no nos apresuramos en este juego, tendré que encontrar algo más divertido que hacer, bromeó, tratando de desviar la atención de lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. ¿Divertido como ser atacado por un espíritu vengativo?, espetó Sarah, su voz llena de una ironía que no pudo ocultar su pánico. Vamos chicos, esto no es normal. Tom, que hasta entonces había estado en silencio, nos miró con cara seria. No me siento cómodo aquí. Deberíamos irnos. Su voz era baja, pero había una determinación que no había visto antes. Siempre había sido el más relajado del grupo, y ahora su postura era la de alguien genuinamente preocupado. Mira, solo quiero jugar un juego. No podemos dejar que estas historias nos afecten, dije, tratando de mantener mi tono ligero, aunque el temblor en mi voz decía lo contrario. Pero mientras hablaba, las luces volvieron a parpadear, más intensamente, como si estuvieran discutiendo la validez de mis palabras. Jake, no lo entiendes, insistió Amelie, con los ojos muy abiertos. Si la puerta está cerrada y no podemos salir, tenemos que prepararnos para lo que viene. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que la puerta estaba cerrada. Por impulso, me acerqué y tiré de la manija, pero no se movió. Debe haber algunas cerraduras que no podemos ver, murmuré, tratando de mantener la calma. Calmémonos y pensemos en una solución. ¿Una solución? La única solución es salir de aquí, exclamó Mac, golpeando la puerta con la mano.
El impacto resonó en el ambiente, e inmediatamente, una ola de silencio se apoderó del lugar, como si el propio jugador estuviera conteniendo la respiración. Usemos celulares. Alguien debe tener señal, sugirió Tom, y todos nos apresuramos a tomar nuestros dispositivos. Cuando los encendí, rápidamente me sentí frustrado, no había señal. La pantalla solo mostraba el símbolo de no hay servicio y la sensación de estar completamente aislado se intensificó. Está bien, chicos. Mantengamos la calma, dije, aunque mi voz estaba perdiendo fuerza. Pensemos en algo. Quizás alguien nos esté buscando. ¿Y si no lo son? Cuestionó Sarah, elevando el tono. ¿Qué pasa si estamos solos aquí, para siempre? No, no podemos pensar así, dije, forzando una sonrisa que parecía más una mueca. Solo necesitamos encontrar una salida. Pero la verdad era que con cada segundo que pasaba la sensación de ser observado crecía y no había nada que pudiéramos hacer al respecto. Entonces resonó un estallido y todos saltamos, nuestros corazones latían al unísono. El ruido venía detrás de nosotros, desde la bolera. Miré hacia atrás y vi una de las bolas rodando sola hacia nosotros. Eso es imposible, murmuré, mi voz temblaba. No había nadie cerca de ella. Jake, eso no es gracioso, dijo Emily, su voz apenas era más que un susurro. Vámonos ahora. Fue entonces cuando me di cuenta de que el ambiente había cambiado por completo. Las luces ya no parpadeaban al azar, parecían latir a un ritmo casi hipnótico, como el latido de un corazón. ¿Ves esto? Pregunté, pero la respuesta estaba escrita en sus caras. Todos estaban asustados. Deberíamos avanzar juntos, sugirió Tom, su voz ahora llena de urgencia. Será mejor que estemos unidos. Asentí y nos agrupamos formando una especie de círculo, como si eso pudiera protegernos de algo. ¿Pero qué podría ser? ¿Qué nos amenazaba realmente allí? La sensación de ser observado se intensificó y no podía evitar la sensación de que estábamos atrapados, como si algo maligno se estuviera alimentando de nuestro miedo. ¿Por qué estamos aquí? Pregunté, más para mí que para los demás. ¿Por qué decidimos venir a este lugar? Porque somos amigos y queríamos divertirnos, respondió Mike, pero su voz era baja, apenas audible. Y ahora estamos pagando por ello. Siento que todo esto está relacionado con el archivo que encontramos, dijo Sarah, con los ojos fijos en el suelo. Ese archivo, las personas que desaparecieron, ¿podría ser esto una advertencia? No podemos dejar que esto nos domine. Dije, tratando de convencerme a mí mismo y a los demás. Pero la verdad es que ya me invadió el miedo. En ese momento, las luces comenzaron a parpadear aún más intensamente y sentí un escalofrío recorrer mi columna. Jake, comenzó Emily, pero no pudo terminar la frase. Las luces se apagaron por completo, sumergiéndonos en una oscuridad total. El silencio fue ensordecedor. Podía escuchar a cada uno de nosotros respirar pesadamente y el sonido de mi propio corazón latía en mis oídos. ¿Qué está pasando? Susurré, pero la oscuridad pareció tragarse mis palabras. Entonces, de repente, se encendió una luz tenue en un rincón y vi una sombra que se movía. ¿Qué fue eso? Preguntó Tom, con la mirada fija en la dirección de la luz. La sombra parecía bailar, retorciéndose extrañamente, como si estuviera viva. No vi. Sarah gritó y me di la vuelta rápidamente. Pero fue demasiado tarde. La sombra ya se había acercado, y una sensación de intenso frío envolvió el ambiente, como si la propia oscuridad intentara abrazarnos. «Tenemos que irnos ahora», gritó Mike, con la voz llena de desesperación. Se abalanzó hacia la puerta, pero todavía estaba cerrada. ¿Por qué no podemos abrir esta puerta? Y en ese momento algo dentro de mí se rompió. Estamos atrapados aquí porque no podemos manejar nuestros secretos, dije, con la voz temblorosa. Estamos siendo castigados por todo lo que ocultamos. Jake, este no es momento para esto, exclamó Emily, pero en el fondo todos sabíamos que había verdad en mis palabras. Necesitamos unirnos y salir. Pero la sombra seguía allí y la tenue luz parpadeaba una y otra vez. A lo que nos enfrentábamos era algo que no podíamos ver,
pero definitivamente nos estaba observando, esperando el momento adecuado para atacar. El aire pesado y húmedo dentro de la bolera abandonada pareció materializarse en manos invisibles, apretando nuestros pechos mientras intentábamos respirar. La luz parpadeante de las lámparas rotas proyectaba sombras danzantes sobre las sucias paredes, y cada crujido que oíamos parecía resonar más fuerte que el anterior, como si el lugar mismo estuviera tratando de advertirnos que nos mantuviéramos alejados. Miré las caras de mis amigos y, por un breve momento, deseé habernos quedado en casa y ver una película en lugar de aventurarnos a este maldito lugar. Eso no es normal, dijo Sarah, con la voz ligeramente temblorosa. Deberíamos salir de aquí. No seas cobarde, Sarah, interrumpió Mac, tratando de disimular su propio nerviosismo con una risa forzada. Está bien. Son solo historias de fantasmas. Divirtámonos. Pero sabía que no era solo eso. Las historias que escuchamos sobre los bolos eran más que leyendas urbanas, eran informes de dolor, de desesperación. Y ahora, con las luces parpadeando y las sombras moviéndose, parecía que algo estaba a punto de suceder. Emily, que siempre había sido sensible a las energías que nos rodeaban, comenzó a mirar a su alrededor, como si pudiera ver algo que nosotros no podíamos. Jack, ¿sientes eso? Como si nos estuvieran observando. Estaba pálida y vi que le temblaban ligeramente las manos. Deja de ser tan genial, dijo Tom, pero su voz sonaba insegura. Se alejó un poco, como si la presencia que todos sentíamos fuera más fuerte a su alrededor. La tensión aumentó y la atmósfera se volvió más pesada a cada segundo. Fue entonces cuando comenzaron las visiones. Primero, una sombra se materializó en la esquina de la bolera, pareciendo retorcerse como si luchara contra cadenas invisibles. La figura, una silueta confusa, estaba vestida con ropa de una época pasada, y pude sentir un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Ustedes ven esto?, susurré, mis ojos fijos en la sombra. Nadie respondió, pero pude ver que todos estaban igualmente paralizados por el miedo. ¿Creen ustedes que esto es parte del espectáculo? Mike intentó bromear, pero su voz sonaba tensa. No fue parte de ningún espectáculo. La sombra comenzó a acercarse, y mientras se acercaba, pude ver lo que parecía ser un rostro atormentado, con ojos vacíos y llenos de dolor. Era como si me estuvieran mirando directamente, haciéndome sentir la intensidad de su sufrimiento. Mi corazón se aceleró y supe que tenía que hacer algo. «Vamos a salir», grité, pero cuando miré hacia la puerta, me di cuenta de que estaba inmóvil, como si una fuerza invisible la mantuviera cerrada. El pánico comenzó a apoderarse de mí y miré a cada uno de mis amigos a los ojos. «Estamos atascados. Esto no puede estar pasando». Sarah gimió y su voz resonó en el opresivo silencio. «No quiero morir aquí». «Cálmense, muchachos», dijo Tom, su voz ahora más firme. «Necesitamos pensar. Si estas visiones son reales, tal vez haya una manera de comunicarnos con ellos. Algo que ellos quieran». La idea me aterrorizó, pero al mismo tiempo, había una parte de mí que pensaba que era la única manera de entender lo que estaba pasando. ¿Y si quieren hacernos daño?, murmuré, pero mi mente ya estaba llena de imágenes de un pasado oscuro que no entendía. «Sarah, dijiste que tenías un secreto», le recordó Mac en voz más baja. «Tal vez ahora sea el momento de contarlo». Ella dudó, sus ojos brillaban con lágrimas. «Yo, no sé si puedo. Es algo a lo que me he aferrado durante mucho tiempo. Si no nos lo dices, es posible que no salgamos vivos de aquí», dije, mi voz se volvió más urgente. «Tenemos que afrontar esto juntos». La presión aumentó y, cuando Sarah miró a su alrededor, me di cuenta de que ya había tomado una decisión. «Está bien», dijo, respirando profundamente. «Cuando tenía 8 años, estaba jugando en una fiesta de cumpleaños aquí y uno de los niños desapareció. Estaba con un grupo de amigos y encontramos una puerta trasera. Entramos y nunca regresó. Yo siempre me pregunté si podría haber hecho algo diferente». El silencio que siguió a su revelación fue ensordecedor. Miré los rostros de mis amigos y el peso de la culpa pareció golpearnos como una ola.
No era solo un secreto, era una verdad que había estado enterrada durante años. Eso podría estar relacionado con todo esto, dijo Emily, con voz suave pero firme. Tal vez estos espíritus estén tratando de comunicarse, tal vez estén buscando respuestas. Necesitamos hacer algo, dijo Tom, con una determinación cada vez mayor. Podemos intentar contactarlos. ¿Cómo sugieres que hagamos esto? Pregunté, la incredulidad evidente en mi voz. Tal vez si simplemente hablamos, sugirió. Hablando de lo que pasó, de las personas desaparecidas, del dolor que sintieron. Y así, uno a uno, comenzamos a compartir los secretos que nos atormentaban, revelando verdades que nunca nos habíamos contado. Hablé de mi propio miedo a fracasar, a no ser lo suficientemente bueno, a sentir siempre que estaba decepcionando a todos los que me rodeaban. Max se abrió y reveló cómo el acoso que había experimentado en la escuela lo había dejado sintiéndose inseguro y aislado. Cuando llegó el turno de Tom, dudó. Yo, no soy quien crees que soy. Tomó un respiro profundo. Mis padres eran amigos de una de las personas desaparecidas. Siempre pensé que lo sabía todo, pero, en realidad no sé qué le pasó. A veces siento que tengo la culpa. Las luces comenzaron a parpadear con más intensidad y un viento frío recorrió la habitación, como si las almas que habíamos mencionado estuvieran respondiendo. Miré a mi alrededor, sintiendo que la energía se intensificaba, y la sombra que antes estaba distante comenzó a materializarse nuevamente, acercándose a nosotros. «Estamos aquí», grité, mi voz hizo eco. «Estamos escuchando». Fue entonces cuando la figura se volvió más clara, una forma humana con una mirada de tristeza. Pude ver el dolor en su rostro y la atmósfera se volvió pesada. Una de las bolas rodó sola por la pista y se detuvo justo delante de nosotros. «Quiere que lo sepamos», susurró Sarah, y la expresión de todos reflejó la misma mezcla de miedo y determinación. «Necesitamos saber qué te pasó», dijo Tom, con la voz ahora llena de emoción. «¿Por qué no puedes descansar en paz?» Y entonces, la visión comenzó a desvanecerse, revelando destellos de un pasado oscuro, risas de niños, seguidas de gritos y oscuridad que se lo tragaba todo. Lo que siguió fue un grito agonizante y la sombra desapareció en un instante. «Está tratando de advertirnos», dijo Emily, con la voz temblorosa. «Necesitamos descubrir la verdad». Pero a medida que hablábamos, creció la sensación de que algo no estaba bien. El suelo bajo nuestros pies empezó a vibrar y supe que estábamos perdiendo el control. Las luces empezaron a parpadear rápidamente y una fuerza invisible pareció arrastrarnos hacia el centro de la pista. «No. ¿Qué está pasando?», grité, mientras intentaba agarrarme a uno de los bolos. Pero fue demasiado tarde. Se formó una sombra más densa y, en un abrir y cerrar de ojos, uno de nuestros amigos desapareció en medio del caos. El grito de Sarah resonó por la habitación y sentí que la impotencia me consumía. «Jake», gritó y me di cuenta de que la verdad que buscábamos podía costarnos todo. El miedo y la culpa se mezclaron y me di cuenta de que estábamos en una carrera contra el tiempo, decididos a descubrir la verdad que nos unía a este lugar, pero ahora habíamos despertado algo que no podíamos controlar. El aire era denso y la tensión entre nosotros parecía casi palpable, como si la atmósfera misma estuviera cargada de electricidad estática. La tenue luz del boliche abandonado parpadeaba intermitentemente, reflejando la confusión que reinaba en nuestras mentes. Tom había revelado su secreto, que lo vinculaba directamente con una de las víctimas de la leyenda. El hecho de que fuera descendiente de una persona desaparecida nos dejó en shock, y la idea de que todo esto pudiera ser culpa de un espíritu vengativo nos hizo sentir aún más vulnerables. «Tom, tienes que contarnos todo», dije, tratando de mantener la voz firme a pesar del miedo que se acurrucaba en mi estómago. «¿Cómo te sientes? ¿Qué quiere de ti?» Parecía perdido, con los ojos muy abiertos, como si estuviera luchando contra algo que no podía controlar. «Yo, no lo sé, Jake», murmuró con voz temblorosa. «A veces siento que él me llama, que soy parte de eso. Es como si no tuviera otra opción, como si estuviera destinado a quedarme aquí». Sarah dio un paso adelante y su pálido rostro reflejaba la luz parpadeante. «Tom, tienes que luchar contra esto, te necesitamos».
No podemos dejar que él te controle, exclamó, pero su voz estaba llena de una desesperación que nunca antes había visto. Mike, que hasta entonces se había mostrado escéptico, ahora guardó silencio, absorbiendo la gravedad de la situación. Miró a Tom y me di cuenta de que estaba empezando a comprender que esto era más que una simple broma. ¿Qué podemos hacer?, preguntó finalmente, rompiendo el tenso silencio. Necesitamos descubrir cómo liberarlo, respondió Amelie, con voz suave pero decidida. Tal vez haya una manera de apaciguar el espíritu. Un ritual o algo así. La idea de un ritual parecía absurda, pero era mejor que quedarse esperando a que sucediera algo horrible. Si la leyenda dice que es vengativo, entonces tal vez debamos enfrentar lo que él quiere, sugerí. Tom, ¿tienes alguna idea de lo que podría ser? Dudó, con los ojos fijos en el suelo polvoriento. Yo, no lo sé. A veces siento que quiere que recuerde algo. Algo que pasó, algo que yo, tal vez olvidé. La habitación pareció temblar y las luces parpadearon más intensamente, como si el espíritu estuviera reaccionando a nuestra conversación. Necesitábamos actuar rápidamente. Entonces hagámosle recordar, dije, tratando de transmitir confianza. Hablemos de lo que pasó con las personas desaparecidas. Descubramos la verdad. Jake, Sarah, Mike, Amelie y yo empezamos a recordar las historias que habíamos oído sobre los bolos. Hablamos un poco de cada una de las personas desaparecidas, intentando encontrar alguna conexión. Sin embargo, con cada nombre que mencionábamos, el ambiente se volvía más opresivo. Había una niña llamada Anna, comenzó Amelie, con la voz temblorosa. Ella desapareció mientras estaba aquí con sus amigos. Dicen que la vieron por última vez cerca de la bolera. Sí, y había alguien más. Mark. Era el novio de Anna, añadió Mike con nerviosismo. Dijeron que estaba tan desesperado que no podía afrontar la pérdida. Él también desapareció. Miramos a Tom, esperando que algo despertara su memoria. Tom, ¿recuerdas algo sobre ellos? Pregunté, pero él estaba perdido en sus pensamientos. Yo, no puedo pensar con claridad. Es como si una niebla me envolviera, dijo, cerrando los ojos brevemente. Pero siento que hay algo aquí, algo que necesito descubrir. Fue entonces cuando escuchamos un susurro. No fue un susurro normal, era como si voces lejanas estuvieran llamando. El sonido pareció resonar en todos los rincones de la bolera, aumentando la sensación de pánico. Tenemos que salir de aquí, gritó Sarah, pero la puerta estaba cerrada con llave y la oscuridad a nuestro alrededor pareció intensificarse. Permanecer juntos. No os separéis. Grité, tratando de mantener la calma. Pero a medida que avanzábamos por la pista, una sombra se deslizó por la pared y no pude evitar gritar. ¿Qué fue eso? Fue él, el espíritu está aquí, exclamó Mike, mirando frenéticamente a su alrededor. Debemos hacer algo. Necesitamos ayudarlo, gritó Amelie, con la mirada fija en Tom. Por favor, Tom, recuerda lo que le pasó. La presión era insoportable. Tom empezó a retorcerse, como si estuviera luchando contra algo invisible. No, no puedo, murmuró, su voz apenas audible. Me está tirando. Concéntrate, Tom, piensa en Anna, piensa en Marcos, usted los conoce, tienes que luchar, dije, tratando de darle fuerzas. La luz comenzó a parpadear más intensamente y una ola de viento helado barrió el cuenco, poniéndome los pelos de punta. Ellos estuvieron aquí antes que yo, dijo finalmente Tom, con voz débil. Yo, no pude salvarlos. Así que puedes salvarlos ahora, gritó Sarah, casi desesperada. Tienes que recordarlo, Tom. Fue entonces que, de repente, un recuerdo pareció cruzar por la mente de Tom. Anna estaba llorando, estaba tan triste, dijo que no quería ser olvidada, eso era todo, eso era lo que ella quería, no hay que olvidarlo. Las luces comenzaron a parpadear cada vez más rápido, como si el espíritu se estuviera agitando. Sí, eso es. Necesitamos recordarlos. Necesitamos honrarlos, dije, sintiendo que nos estábamos acercando a algo significativo. Anna, Mark, te recordamos.
No está sola, gritó Amelie, y la habitación pareció temblar ante su declaración. Sin embargo, en medio de nuestro clamor, la presencia del espíritu se volvió opresiva. Una sombra negra se formó ante nosotros y una figura emergió de ella. Era una mujer de ojos vacíos y sonrisa distorsionada. No puedes olvidarme, susurró, y su voz resonó como un lamento. Nadie debería olvidar. Tom cayó de rodillas y corría hacia él. Lucha, Tom. Eres más fuerte que esto. Miró la figura y, con renovada determinación, empezó a gritar, Anna. Estamos aquí. No queremos que sufras más. No queremos que te quedes estancado. Las luces empezaron a parpadear aún más intensamente y sentí que estábamos llegando a un punto límite. Ve, luchar. Lucha por todos nosotros. Grité, mientras la figura parecía retorcerse de furia. Con un grito ensordecedor, Tom se puso de pie, la luz a nuestro alrededor explotó en un brillo cegador. Ana. Yo me acuerdo. Usted no está solo. Y entonces, como si algo se hubiera roto, la figura se desplomó en una nube de humo y gritos. El cuenco se sacudió violentamente y la puerta que antes estaba cerrada con llave ahora se abrió con estrépito. La salida, gritó Mike, tirando de Sarah y Amelie. Vamos. Pero mientras salíamos corriendo, me di cuenta de que algo andaba mal. Un sentimiento de pérdida y culpa comenzó a invadirme. Tom, ven. Grité, pero él se quedó quieto. Jack, yo, no puedo ir. Tengo que quedarme aquí y afrontar esto, respondió con los ojos llenos de lágrimas. No puedo dejar que sufran más. No puedes quedarte. Nos necesitas. Le rogué, pero él negó con la cabeza. Necesito terminar con esto. No soy solo un descendiente. Soy parte de ello. Y ahora por fin puedo verlos. Siento que puedo ayudarlos. Las sombras comenzaron a acumularse nuevamente y supe que el espíritu todavía estaba presente, furioso por haber intentado liberar a Tom. No, no hagas eso, Tom, grité mientras la oscuridad se cerraba a nuestro alrededor. Lo siento, Jack. Ya no puedo correr más, susurró, antes de ser tragado por la sombra. Tom, grité, extendiendo la mano, pero ya era demasiado tarde. La puerta se cerró detrás de nosotros y la oscuridad nos envolvió. Lo que quedó fue un eco de risas y lágrimas, un murmullo de nombres olvidados. Habíamos liberado el espíritu, pero también habíamos perdido a un amigo. Una parte de nosotros quedó atrapada para siempre en esa bolera, con secretos que nunca debieron haber sido revelados. Si vous savez aimer le contenu, ne oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. A tout pronto.